Actualmente Chapultepec es uno de los parques más grandes del continente americano y uno de los sitios preferidos para visitar y de recreación en la Ciudad de México. Además de ofrecer una variedad de espacios culturales como lo son sus museos, siendo uno de los más simbólicos y reconocibles el Museo Nacional de Historia, cuyo edificio que lo alberga ha sido escenario de muchos acontecimientos históricos de relevante importancia y es considerado el único castillo de América. En este video nos acompañan nuestros amigos Víctor y Raquel del canal A Patín por México, canal dedicado a recorrer nuestro país y mostrar sus bellezas y patrimonio. Te invito a conocer y seguir su proyecto si aún no lo haces. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. El Cerro de Chapultepec es una formación de origen volcánico que se remonta al periodo geológico del Mioceno. Los primeros registros de presencia humana en la zona provienen del preclásico mesoamericano, con posteriores vestigios de presencia de poblaciones de influencia teotihuacana en el clásico. En el posclásico se deja ver la influencia tolteca y en el siglo XIII llegan los mexicas, quienes a finales de ese siglo serían expulsados de aquí. Cuando los mexicas posteriormente afianzan su poderío, Chapultepec fue un sitio estratégico, tanto de recursos naturales como militarmente, sirviendo el cerro de punto de vigía. Lugar nombrado como Chapultepec, un legado de lengua náhuatl que significa en el cerro del Chapulín. Chapulín es el nombre que se da en la región centro de México a los altamontes o langostas. Además, los mexicas consideraron el cerro un lugar sagrado, por lo que construyeron en la cima un teocalli y un lugar de observación astronómica. Durante la época novohispana en el lugar del teocalli se colocó una ermita dedicada a San Miguel Arcángel, lo cual posteriormente dio nombre al poblado de San Miguel Chapultepec. El virrey Luis de Velasco manda hacer una construcción en la falda del cerro, con la función de cuartel, casa de descanso de los virreyes y de almacén de pólvora. Además aquí se alojaban los virreyes en su llegada a la Nueva España. Esta construcción explotaría en 1784, así que el virrey Matías de Gálvez ordena la construcción del Alcázar de Chapultepec en la cima del cerro, que no fue concluido debido a su muerte. La construcción sería continuada por su hijo Bernardo de Gálvez, quien colocó la primera piedra en 1785, obra que no prosperó, nunca fue habitada y que al pasar del tiempo fue quedando en el olvido y en mal estado. Ya en el México independiente, en 1842, se instala en lo que fue el Alcázar Virreinal el Colegio Militar, restaurándolo y adecuándolo para dicha función, instalando un torreón o caballero alto, más o menos donde estuvo alguna vez la ermita, torre que le dio el aspecto de fortaleza, cuestión que provocó que a partir de aquí fuera popularmente llamado castillo. El 13 de septiembre de 1847, el castillo de Chapultepec se vio rodeado por 8,000 soldados norteamericanos y fue escenario de una de las batallas más representativas durante la invasión norteamericana, siendo uno de los últimos bastiones de la defensa por parte del ejército mexicano y los cadetes que se encontraban en el castillo, lo cual trágicamente acabó con la toma del punto de defensa en Chapultepec y la bandera norteamericana ondeando en el Palacio Nacional al día siguiente. Posteriormente la construcción fue ocupada por primera vez por un presidente mexicano. Esto ocurrió durante el mandato interino de Miguel Miramón, de 1859 a 1860, quien fuera exalumno del Colegio Militar años antes. El Alcázar adquirió su apariencia actual durante la residencia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota en este lugar, en el periodo entre 1864 y 1867, siendo acondicionado como palacio, por lo que fueron traídos muebles, tapices, óleos, vajillas, manteles, entre otros objetos de Europa y haciendo un embellecimiento de los jardines. Sería en este periodo también donde se mandó a hacer el trazo del Paseo de la Emperatriz, hoy Avenida Reforma.
En 1878 se estableció aquí el primer observatorio astronómico nacional. En la Torre del Caballero Alto fue instalado el telescopio principal, añadiéndole una cúpula. En 1883 el observatorio sería trasladado al pueblo de Tacubaya, regresando a ser el castillo, colegio militar y residencia de descanso de Porfirio Díaz y de los presidentes posteriores. Fue hasta 1939, por decreto, que Lázaro Cárdenas ordenó que el castillo de Chapultepec fuera la sede del Museo Nacional de Historia, llevando al edificio una extensa y rica colección de piezas para su exhibición, abriendo sus puertas el 27 de septiembre de 1944. El objetivo principal del Museo Nacional de Historia es el de salvaguardar una diversidad de objetos que representan la memoria histórica de lo que hoy es México. En las instalaciones del antiguo Colegio Militar, mediante salas de exposición permanente, se abarca la historia mexicana desde la conquista hasta la Revolución. En el Alcázar existen salas que recrean las habitaciones de la pareja imperial de Maximiliano y Carlota y del presidente Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio. Las salas de historia comienzan con la sala llamada Dos Continentes Aislados, que trata de la evolución por separado de la cultura prehispánica y la europea. En la siguiente sala se aborda el periodo novohispano, la unión de elementos indígenas, europeos, asiáticos y africanos que fueron fusionándose en una sociedad multiétnica y multicultural. Seguida está la dedicada a la independencia de México y sus 4 fases, así como los diferentes fenómenos y personajes que aparecieron en esta etapa histórica. La próxima sala es llamada La Joven Nación, que trata sobre los diversos problemas de México, inmediatos a su formación como país independiente, sus ensayos de formas de gobierno, sus constituciones y sus conflictos en el extranjero. La sala titulada Hacia la Modernidad abarca desde el triunfo republicano liberal hasta la primera década del siglo XX, así como a sus gobernantes y un progreso en diversos aspectos. Seguida de la sala que trata del siglo XX, así como su constitución política y las diversas fracciones que participaron en la Revolución Mexicana. Otro espacio muy llamativo es el Salón de Malaquitas, el placer de la belleza, pues muestra joyas y lujos de los siglos coloniales y del siglo XIX. Anexo se encuentra el Salón de Virreyes, dedicada en su totalidad a mostrar la institución del virreinato de la Nueva España y a los diferentes virreyes, quienes eran la figura de representación directa del rey de España. La otra parte del recorrido es el Alcázar, donde se muestra el sentido residencial del edificio. En el comienzo se aprecian 3 carruajes. El primero corresponde al usado por Benito Juárez en su peregrinar durante el Segundo Imperio, elaborado en metal, vidrio y piel. En este carruaje Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México a la caída del Imperio. El segundo carruaje es el de gala usado por Maximiliano en contadas ocasiones, decorado con molduras de plata y bronce, esculturas de niños, ángeles y escudos imperiales. El tercero fue el de uso diario de los emperadores, que más tarde fue usado por Benito Juárez. Además, en esta sala se exponen pinturas de grandes dimensiones de la intervención francesa en México, Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz. La siguiente sala muestra diversos objetos de uso cotidiano, como vestimenta, utensilios de cocina, objetos personales, entre otros. Maximiliano, antes de su llegada a México, había sido nombrado gobernador general de Lombardía y Venecia, donde en el puerto de Trieste construyó el castillo de sus sueños al que llamó Miramar. Cuando conoció de Chapultepec, decidió llamarlo Miravalle. Desde las terrazas de su nuevo palacio, el emperador dedicaba su tiempo a la lectura y a escribir correspondencia oficial y personal. Además, el recinto contaba con sala de juegos para el esparcimiento de los habitantes. En el fumador, decorado con porcelana china y japonesa entre licor y tabaco, se discutían asuntos de Estado.
También se observan áreas como el comedor, decorado en maderas preciosas como caoba y cedro, y acabados en mármol hechos en el mandato de Porfirio Díaz. Y se observan cubiertos de plata y cristalería fina. Con la idea de progreso, Porfirio Díaz también ordenó la instalación de 2 elevadores, uno eléctrico y otro de energía hidráulica. En la sala de los gobelinos, la familia real mostraba su abolengo mediante la exhibición de exquisitas piezas de arte de fino diseño. Una de las áreas que son muy agradables de visitar son sus bellos jardines que se encuentran en el segundo piso del edificio. Aquí destaca también la Torre del Caballero Alto, construida en 1842, cuando se remodela el edificio para hacer el colegio militar. Tendría otra modificación cuando fue parte del Observatorio Astronómico Nacional, colocando en su parte alta una cúpula donde estuvo el telescopio principal. Con el cambio de instalaciones, el observatorio vuelve a cambiar de aspecto, colocándole remates en las esquinas en cantera. Además, en sus 4 caras se colocaron esculturas femeninas que sostienen copas con flores, engranes y otros elementos que simbolizan el progreso industrial del país durante el Porfiriato. A un costado se encuentran los aposentos de Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio, como lo es su habitación, su baño y su estudio. Una de las partes más llamativas son los vitrales emplomados mandados a hacer a París por Porfirio Díaz y que muestran a 5 diosas que encarnan en la mitología grecolatina los atributos femeninos, como lo son Pomona, Flora, Hebe, Diana y Ceres. En la parte externa se encuentra el Jardín de Pérgolas, construido en la década de 1920, cuando el lugar era residencia de los presidentes. Se ven elementos Art Deco y las pérgolas de concreto armado que dan nombre al jardín. Además, en su recorrido irás descubriendo diversos murales relacionados a diversos acontecimientos históricos. También son dignos de admirar los diferentes vitrales. El castillo de Chapultepec es uno de los lugares tradicionales a visitar y que no deberías perderte en la Ciudad de México, pues te impresionará su elegante arquitectura, sus escaleras señoriales, su vista panorámica, sus exposiciones permanentes y también las temporales, que muestran un panorama histórico de México a través de sus diferentes etapas. Quiero agradecer a mis amigos Víctor y Raquel por su participación en este video, y a ustedes hacerles la invitación a seguir su canal y sus redes de A Patín por México, las cuales encontrarás en la descripción del video, donde hay contenido de gran calidad y que de seguro te encantará. Yo soy Carlos y me despido, hasta la próxima, en breve, viaja y aprende.